¿Qué tal, Martín? Un gusto. Bueno, María, lo dije bien, el informe del observatorio hace este análisis, ¿no se va a cumplir en promedio con los 190 días de clases? Claro, solamente hay muy pocas provincias que tienen previsto los 190 días, que es el acuerdo del Consejo Federal, más allá bueno, que finalmente la realidad de los calendarios escolares, cuando llegamos a octubre, vemos que estamos muy lejos de cumplirlo, ¿no? Ujú. Pero bueno, es una realidad sobre la cual tenemos que tomar conciencia y sobre todo planificar bueno, el cumplimiento no solo de los 180 o 190 días, sino pensar, como yo señalo en el informe, en el comentario, que eh, tenemos que pensar cuántas horas están los chicos verdaderamente en la escuela Claro, aprendiendo. No es lo claro. mismo estar 4 horas, como está la mayoría de la población, que dar cumplimiento a la Ley Nacional de Educación que propone jornada completa, que son entre 6 y 8 horas diarias de clase. Claro. Entonces hay una diferencia muy notable entre el calendario escolar más la deuda que tenemos con la ley nacional, ¿no? Claro, el primer paso era el que se dio el año pasado, ¿no? Extensión horaria, aquellos que tenían jornada simple en, por supuesto, escuela primaria. Eh, Ahora, la pregunta es, y el análisis que hay que hacer, me parece, ¿tener doble escolaridad o jornada completa garantiza realmente una mejor calidad educativa? Bueno, sí, está muy estudiado en el mundo. Los países que tienen buenos estándares educativos tienen jornadas muy superiores a las nuestras. Por eso a veces hay calendarios escolares en el resto del mundo que no son tan extensos, por ejemplo, 180 días, 190 días, a lo mejor son menos, Ujú. pero sí que tienen un mayor tiempo de exposición. 4 horas en la primaria es muy poco. Pensá que además los chicos tienen el refrigerio, la Sí, merienda, entonces el tiempo efectivo que cumplen de clase es muy poco. Por eso ahora cuando implementaron esto de 1 hora más de clase, ¿no? El plan 25, que con tanto ruido están haciendo en algunas jurisdicciones, eh, si bien por supuesto que 1 hora más siempre suma, pero 1 hora más sin un plan es más de lo mismo, es decir, eh, tenemos buenos ejemplos, como el de Mendoza, por ejemplo, que ya lleva 2 años con 1 hora más de clase, sí, pero implementaron un programa de refuerzo de la lectura, de la escritura y sobre todo de la comprensión lectora y la fluidez lectora. Entonces, es muy importante porque en esa hora se ha, se ha visto, se ha implementado un plan y se ha visto el avance de los chicos. Cada 3 o 6 meses van haciendo un relevamiento y se va viendo cómo va evolucionando y están viendo los resultados de esa hora más aplicada a un problema concreto. Y creo que en eso tenemos que pensar. claro. ¿Implementamos 1 hora más? Sí. Ahora, si la hora esa va a ser para relleno o para, como en algunos lugares que pusieron media hora más a la entrada y otra media horita más a la salida, porque les complica digamos, los horarios a las familias o a los docentes que van de una escuela a otra. Bueno, está hablando de que es un parche, de que tenemos que pensar en serio, primero en cumplir con la ley, en que tengan los fondos adecuados para dar, por supuesto, la infraestructura bueno, y la asignación presupuestaria para tener los docentes en esa extensión horaria, pero bueno, tenemos que pensar en los aprendizajes de los chicos, ¿sí? Claro. Nuestros chicos no están aprendiendo, más de la mitad son pobres, solamente terminan 17 de cada 100 la secundaria en tiempo y forma. Así que creo que tenemos un problema muy grave en donde la cantidad de días y la cantidad de horas no es un tema menor, hay que pensarlo en términos de programa y de calidad. Claro. Le escuchaba y pensaba, más tiempo, pero con un plan para que justamente ese tiempo sea valioso. Y ya habíamos hablado con otros referentes de Argentinos por Educación y nos marcaban esto. Importa tanto que el alumno esté en el aula, sí, pero si no identificas el problema de por qué no están aprendiendo, van a estar mucho tiempo sin aprender, sin seguir aprendiendo. Es decir, hay que hacer foco allí primero. Exacto, por eso yo hablaba de un plan Sí. y por eso ahora algunos ministros de provincia me han atacado el ataque
de compromiso educativo, porque seguramente porque estamos en un año electoral, entonces ahora están queriendo implementar algunas reformas un poco trasnochadas a 8 meses de irse o de cambiar la gestión, y uno ve que esos son solamente parches que están escondiendo, por un lado la repitencia y por otro lado no el ausentismo, sino la deserción escolar. Sí, Entonces, claro, el hecho de que pasen todos, como dicen en algunas jurisdicciones, como trayectoria de avance continuo, bueno, lo que hace es que no tengamos más repitencia. El problema no es la repitencia, el problema es que los chicos aprendan. Y en algunas jurisdicciones incluso, bueno, han ido más lejos, ¿no? Entonces uno dice, bueno, tampoco vamos a ver si esas trayectorias escolares, digamos, tienen un paso a otro nivel educativo, porque se está eliminando precisamente el monitoreo de los datos que tienen que ver con la deserción. Entonces creo que estamos escondiendo un poco eso, y creo que de lo que tenemos que pensar es en un plan que realmente remedie las consecuencias de la no acción durante la pandemia, de la cuarentena más salvaje de la historia, y tenemos que recuperar a los chicos, pero fundamentalmente que estén en la escuela para aprender, no solamente para ir a comer. ¿Sí? Parece que ahora el eje es, bueno, la escuela tiene que contener sí, pero el chico tiene que estar aprendiendo. Claro. Estamos graduando chicos que no tienen las competencias para desempeñarse como ciudadanos en la vida. Entonces, hay que pensar en un plan que sea de largo plazo, en donde todos estemos de acuerdo en los puntos fundamentales, y sobre todo en solucionar estos problemas que por ejemplo, surgen de las pruebas a aprender. Claro. Ya son las pruebas PISA, pruebas nuestras, donde dicen que nuestros chicos están 12 años en la escuela y no saben leer y no saben hacer las mínimas operaciones matemáticas. Claro. María, la escuchaba cuando decía que se esconden los datos de la repitencia y la deserción, y pensaba en esto que viene anunciando el gobierno, que fue celebrado, pero que todavía no se termina de concretar, que es el Registro Nacional Digital de las Trayectorias Escolares. Podría ser una buena iniciativa justamente por este punto que usted nos mencionaba, ¿no? Tener datos concretos de cuál es la situación real de los chicos. Bueno, vos sabés que el CINIDE, que es el Sistema Nacional de Datos, no es nuevo, ¿no es cierto? El problema es que muchas jurisdicciones no remiten sus datos al CINIDE. De todas maneras, hay bastante información, hay que buscarla porque es bastante engorroso encontrar, digamos, esos datos, pero bueno, es un paso, digamos, que las distintas jurisdicciones de nuestro país, ya que nosotros tenemos un sistema federal en donde los responsables son las provincias, ¿no? Remitan esos datos al CINIDE, porque entonces ahí tendríamos el panorama mucho más exacto de todo el país. Claro. Algunas jurisdicciones como Santa Fe, Mendoza o Ciudad de Buenos Aires tienen sistemas nominales, de manera que podemos ver en tiempo real, desde cualquier escuela, los datos de chico por chico, de docente por docente. El problema en esos lugares donde hay sistema nominal, en algunos de ellos, es que no tienen acceso público. Entonces no podemos saber, por ejemplo, en Santa Fe, cuáles son los índices reales, porque no son de acceso público y porque la administración provincial no las publica en los anuarios estadísticos de 2018, antes se publicaban. Y creo que esto es algo que desde Argentinos por la Educación venimos trabajando, desde hace mucho, y el año pasado hubo 2 iniciativas que se llevaron al Ministerio de Educación de la Nación, justamente para comprometer a las administraciones provinciales a que cumplan y a que envíen los datos al CINIDE y que podamos tener acceso a esos datos y que se implemente allí donde no hay un sistema nominal, eso que vos decías, ¿no? Que es esta cédula del alumno, que permitiría ver toda la trayectoria educativa de un chico a lo largo de
su paso por la escolaridad en cualquier parte del país. María, muy amable por su tiempo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Martín, un saludo. Que tenga un buen día. Hablábamos con la docente María Cristina Gómez de Argentinos por la Educación.